Para motivar a los estudiantes a usar las herramientas tecnológicas para su superación académica, el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, se reunió con jóvenes de los planteles 1, 2 y 3 del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, CONALEP, de Mérida. Ante los diputados federal y local Cecilia Patrón Laviada y Jesús Pérez Bayote, respectivamente, el funcionario recordó que el alumnado del CONALEP forma parte del modelo de educación dual de la CEGEI, que con base en sus habilidades trabajan en una empresa donde asisten 4 días a la semana y 1 día al aula, para integrar la teoría con la práctica para desarrollar habilidades laborales y académicas. Se realizan esfuerzos para que los jóvenes cuenten con las herramientas, programas y acciones institucionales para hacer frente a las oportunidades laborales. Por eso, con el programa Yucatán Digital, se prevé que todas las escuelas públicas tengan el servicio de Internet. A la fecha se atendieron 1.225 centros educativos y para 2024 se cubrirá al 100%. El director estatal del CONALEP, Manuel Campos Ancona, hizo reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Educación por apoyar el sistema educativo y sus sistemas de nivel medio superior, semillero de nuevas generaciones de profesionales, emprendedores, empresarios, ingenieros, licenciados, entre otras carreras, que ofrecen oportunidades de desarrollo y prosperidad. Tele Yucatán te informa.